¿Qué tal? ¿Cómo están? Tzino, Tzino, Anoshtin, Ananmejuantin. Sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión en vivo. Quisiera mencionarles que si apenas estás conectando a esta transmisión, recuerda que la Ciudad de México tiene a tu disposición 13.694 postes con Wi-Fi gratuito, con el cual te puedes conectar a estos postes. Únicamente necesitas ingresar a tu red Wi-Fi, activar tu Wi-Fi y te pedirán algunos datos con el cual tú justamente podrás acceder y poder conectarte y disfrutar de esta transmisión sobre esos talleres de lengua náhuatl. Igualmente, algo muy importante y que necesitamos recordar todos y todas es que nos encontramos aún en semáforo naranja, lo cual es muy importante que aún no bajemos la guardia, que si en la medida de lo posible podemos nosotros quedarnos en casa, nos podamos quedar en casa y si es necesario salir, entonces siempre considerar las 3 medidas que nos recomienda el gobierno de la Ciudad de México. Bien, pues bueno, con esto vamos a dar paso a nuestra transmisión, vamos a dar paso a este gran taller y para ello les quiero compartir justamente unas diapositivas para que entonces ustedes puedan apreciar todo el material que hemos preparado para ustedes. Bien. Si ustedes tuvieran alguna duda, alguna pregunta, por favor no duden en dejarla en los comentarios de esta transmisión para que entonces en un rato más podamos nosotros contestarla, podamos entonces retroalimentar aquellas dudas que surjan a lo largo de esta hora. Y bien, al final nosotros les vamos a compartir un link con el cual van a poder acceder a más material, a más contenido y seguir repasando todo lo necesario sobre esta hermosa lengua. Bien. Pues bueno, siendo así, sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión del curso del taller de lengua náhuatl que ofrecemos desde Pilares San Francisco Tultenco. Bien, el taller tiene por nombre Intlili Intlapali. Estas dos palabras, ¿qué significan? Bien, significan la tinta negra y la tinta de colores. Esta forma de poder nosotros escribir sobre una bonita metáfora que significa la escritura, la tinta negra, la tinta de colores. Mucho ha sido su debate si Tlapali significará tinta roja, por ello el color que le colocamos en la diapositiva, pero Tlapali realmente refiere a muchos colores, a la gran diversidad de colores que nosotros podemos conocer, y esto se debe a que seguramente cada uno de ustedes conocerá esta palabra, de acuerdo a que existe una palabra en el español como tlapalería. Las tlapalerías, hace muchísimo tiempo, era justamente un lugar como la Comex, en el cual uno iba y compraba pinturas. Entonces, justamente este nombre se le quedó a este espacio como tlapalería, y posteriormente se fue acuñando y se fueron añadiendo más objetos, y ahora en una tlapalería podemos encontrar muchísimas cosas, desde clavos, tornillos, cables, etcétera, pero anteriormente solamente encontrábamos pinturas de colores. Es por esta razón que la palabra tlapali no solo refiere al color rojo, sino refiere justamente a esta gran variedad de colores que nosotros podemos encontrar. Por ello, entonces, tenemos esta bonita metáfora, intlili intlapali, que refiere a la escritura. Bien. Y entonces, con ello, damos esta presentación al taller de lengua náhuatl. Lo impartimos justamente de parte de Pilares San Francisco Tultenco, que se encuentra en Callejón San Francisco Tultenco, número 41, en la colonia Paulino Navarro, en la alcaldía Cuauhtémoc. Y bueno, justamente este Pilares se encuentra muy cerquita del metro Jamaica, unas cuantas cuadras, o bien del metro Chabacano, o bien del metro La Viga. Entonces, cualquiera de estas rutas de acceso, si en algún momento tienes la curiosidad o te interesa el poder seguir aprendiendo esta lengua, o aprender a muchísimas cosas más, o alguna duda con alguna actividad, con tareas, con algún proyecto que tú tengas en mente, justamente en Pilares en San Francisco Tultenco, te podremos apoyar. Bien, e igualmente no olvides consultar todos los talleres que te ofrecemos en la página de Pilares CDMX. Bien, pues bueno, yo soy Antonio Buendía, no toca ahí a Antonio Buendía,
es decir, mi nombre es Antonio Buendía, y justamente soy docente de Pilares en San Francisco Tultenco, cabe la redundancia. Soy biólogo de formación, soy egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, y bueno, mi interés y mi pasión por la lengua náhuatl, ¿dónde inicia o cuándo inicia? Inicia justamente aproximadamente 10 años atrás. Estaba yo en el tercer semestre de la carrera aproximadamente, y de repente, pues no de repente, yo creo que desde muy pequeño, me nació más bien no creo que naciera, sino más bien yo ya sentía que en algunos momentos de mi vida, cuando iba a algunas zonas arqueológicas, yo ya había caminado, yo ya había estado en esos lugares, y es así como a lo largo de mi vida, durante mucho tiempo, cada vez que iba al Zócalo, a la Hueyituali, o bien cada vez que yo pasaba y escuchaba los tambores de estos grupos de danza, que pues nosotros conocemos en el Zócalo de esta gran ciudad, justamente sentía que algo en mí se movía, se estremecía, y creo que no estaba tan errado. Es así como cuando llego al tercer semestre de la carrera, yo ya teniendo cerca de 17, 18 años aproximadamente, eh, empieza a despertar este interés por querer aprender aún más acerca de nuestra cultura. Es así como en un diciembre yo me acerco a un grupo de danza, y por diferentes situaciones me gustó, me sentí muy cómodo al escuchar, al ver, y unos meses después, algunas circunstancias de la vida me llevaron a comenzar a danzar en ese mismo espacio. Fue una coincidencia un poco extraña, pero muy grata. Y es ahí donde conozco a uno de mis grandes maestros, el maestro Armando Simón Tonalcuicat. Él es un nahuablante desde hace ya muchísimo tiempo y también maestro de lengua náhuatl. Es así como en la Plaza Manuel Tolsayo llego a conocerlo, y me enganchó desde ese momento. Desde ese momento yo sabía que lo que quería aprender era la lengua náhuatl, y yo sabía que la biología iba a ser una herramienta que me permitiría entender, comprender y vivir esta lengua. Entonces es así como yo me acerqué al maestro Armando, al maestro Tonalcuicat, y le dije, oye, ¿sabes qué? Tengo interés por aprender la lengua náhuatl. Y él me dijo, si reúnes un grupo de 13 personas, con mucho gusto. En menos de 15 días yo ya tenía ese grupo de 13 personas, y es así como comienzo a aprender la lengua náhuatl. Es decir, que no soy un nahuablante de nacimiento, yo he aprendido la lengua náhuatl en esta ciudad, y bueno, a través de todo lo que aprendí a lo largo de la carrera, es como podría decirles que puedo entender la lengua. Yo no podría entender la lengua náhuatl si no fuera primeramente biólogo. Bien, y bueno, con esto la lengua y la biología me hicieron realizar un trabajo, un estudio, justamente en la comunidad de donde es mi maestro, que es en San Sebastián, Teciutlán, Puebla. Y bueno, justamente en este espacio es una comunidad nahuablante, conocí a su familia, me fui a hacer prácticas a este espacio, me encanta la etnobotánica, por lo tanto estoy investigando sobre cuáles eran las flores o cuáles eran las plantas que ellos utilizaban para diferentes aspectos de su vida, ya sea para la construcción, ya sea para elaborar colorantes, ya sea para elaborar remedios. Recordemos que muchas de las ocasiones las comunidades nahuatlantes son entes vivientes, y son comunidades que en todo momento también están haciendo acopio de esta gran tradición herbolaria que tienen, y por lo tanto me di a la tarea de estar investigando cuáles son estas plantas que ellos utilizan. Y es así como llego a realizar un trabajo con ellos que todavía estoy pasando por escrito, pero bueno, justamente es como me inmergí o me sumergí más a profundidad en el conocimiento de la lengua náhuatl. Bien. Y bueno, sin más de toda esta historia, las transmisiones aquí en la página de Pilares serán todos los jueves de 11 a 12 horas, y arrancamos el día de hoy, 17 de septiembre, hasta el 29 de octubre. Es decir, nosotros tendremos cerca de 7 sesiones en las cuales podremos compartir un montonal de cosas que no serán suficientes quizá para poder ser todos unos nahuatlatoqui habilidosos, pero bueno, conocer los principios y las bases, y quizá, ¿por qué no más adelante? Entonces dar unos cursos o unos talleres donde podamos profundizar más acerca de esta lengua.
Y bueno, en esas 7 sesiones, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a revisar primeramente una introducción y la evolución de la lengua náhuatl, es decir, la lengua náhuatl a lo largo de este tiempo y a lo largo de más de 500 años, diría yo, casi a partir del siglo V es que nosotros, algunos estudiosos o algunos lingüistas determinan que empieza a existir la lengua náhuatl, es decir, que cerca ya de 1000 años, o más de 1000 años diría yo, justamente tenemos la grata sorpresa de poder nosotros ver cómo ha evolucionado, cómo ha ido cambiando la lengua náhuatl. Igualmente, en la segunda, es decir, el próximo jueves, nosotros hablaremos del náhuatl en tu vida. ¿Qué revisaremos aquí? Bueno, revisaremos que nosotros sin querer y sin saber conocemos acerca de la lengua náhuatl, sabemos la lengua náhuatl, la utilizamos cuando decimos expresiones como tianguis, es decir, la palabra tianguis proviene de la lengua náhuatl. Incluso cuando vamos al mercado encontramos un sinfín de verduras, un sinfín de frutas, un sinfín de hierbas que nosotros nombramos aún en, quizá no la lengua náhuatl, pero sí en una variación que nosotros denominamos náhuatlismos. Es decir, el náhuatl está presente en todos los días de tu vida. E incluso si llegas a aprender algunas palabras en inglés, también en el inglés se ocupan aún las palabras en lengua náhuatl, como por ejemplo chili, ¿no? Incluso podemos ver algunos espacios que llevan este nombre y que significa Chile, ¿no? Igualmente veremos en la siguiente sesión una cuestión sobre difracismos. ¿Qué es un difracismo? Es justamente este recurso poético que estábamos viendo al inicio de la transmisión, Intlili Intlapali. Intlili Intlapali es un difracismo, es un recurso que se utiliza dentro de la poética de la lengua náhuatl para nosotros poder hablar de forma más elegante. Es decir, ¿hay un náhuatl más refinado? Claramente, así como nosotros en la lengua española podemos hablar de palabras informales o de un lenguaje informal y uno formal. En la lengua náhuatl también ocurren estos fenómenos y los revisaremos poco a poco a través de este tema. Y finalmente, con el uso de estos difracismos, veremos esta cuestión de un artículo, ¿no? ¿Qué son estos de los artículos? ¿Con qué se comen? ¿Qué es lo que nos indican? ¿Y cómo los utilizamos en la lengua náhuatl? En el tercer punto, el nombre de las cosas, aquí lo que vamos a revisar es cómo denominamos o cómo llamamos en la lengua náhuatl a todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. Cómo hemos construido justamente nuevas palabras. Recuerden que la lengua náhuatl es una lengua que está en constante evolución y por lo tanto también la lengua náhuatl está formando en todo momento nuevas palabras con las cuales nosotros conocemos aún más acerca de esta lengua. Así igualmente hablaremos sobre un fenómeno muy importante que le ocurre a la lengua náhuatl, que es la aglutinación, es decir, el pegar muchas palabras para poder denominar otras cosas. Es decir, que nosotros podemos empezar con una palabra de ese tamaño y terminar con una palabra más grande debido a este fenómeno de aglutinación. En la sesión número 4 revisaremos sin, la terminación sin, eso con qué se come. La terminación sin, les adelanto un poquito, es una terminación un poco chusca, quizá podríamos decir, porque la palabra sin viene de una palabra que significa tzintli, y esta significa ano trasero. Y uno dirá, ano trasero, ¿y eso para qué nos va a servir a nosotros? Bien, con esta palabra tzin, nosotros hacemos más sonorante, más afectivo, más reverencial nuestra forma de hablar. Por lo tanto, será muy necesario que nosotros conozcamos cuál es su uso en singular, en plural, y que, bueno, también nosotros podamos entender cómo esta forma de hablar hace más elegante y más refinada nuestra expresión en la lengua náhuatl. Claramente, habrá diferentes regiones que lo cambien, ¿no? Incluso en algunas otras regiones puede ser un son, pero bueno, eso también será una forma más elegante de poder nosotros refinar esta terminación. En la quinta sesión conoceremos a nuestra ciudad, es decir, aprenderemos la gran cantidad de topónimos y todas las terminaciones que existen para que dejemos de decir el lugar de. Siempre que ustedes viajan o siempre que nosotros viajamos a lo largo y a lo ancho de nuestra República Mexicana, encontramos nombres de pueblos, encontramos nombres de ciudades que se escriben en lengua náhuatl, pero todos y en todos los letreros nosotros apreciamos que dice en el lugar de, y en el lugar de, y en el lugar de por aquí, y en el lugar de por allá. Sin embargo, cada una de las terminaciones que tienen las palabras o los lugares nos representarán cosas totalmente diferentes. Por lo tanto, necesitaremos saber que no todo es en el lugar de.
Bien, en la sexta sesión veremos las personas y sus cosas. ¿Qué es esto de las personas y sus cosas? Pronombres de los pronombres en la lengua náhuatl. Y donde justamente también aprenderemos cuáles son estos posesivos, esas partículas de posesión. Y finalmente cerraremos este curso una vez ya conociendo sobre las personas. Ahora hablaremos sobre el tiempo presente. Ahora y solo hoy. Bien, una vez que hemos dado en la introducción a todo lo que revisaremos en el curso, vamos a dar paso a nuestra primera sesión. Bien, si ustedes tuvieran alguna duda o alguna pregunta, no olviden dejarla en el chat de esta transmisión. Vamos a estarles contestando quizá al final de la transmisión y les compartiremos más detalles en alguna liga que les compartiremos para que puedan acceder y obtener algunos recursos para su estudio. Y bien, la lengua náhuatl, ¿qué es? ¿Es una lengua o un dialecto? Siempre esta pregunta ha estado como muy presente al momento de hablar la lengua náhuatl. Es muy reciente, de hecho, que nosotros nos refiramos a esta lengua. Yo recuerdo cuando era muy pequeño, siempre me decían, ah, mira, esa persona o ese grupo de personas está hablando su dialecto. Y yo decía, ¿su dialecto? ¿Pero qué es esto? No, yo estaba muy pequeño y no alcanzaba a entender esto de dialecto o cuál era la diferencia con la lengua, ¿no? Sin embargo, conforme fui creciendo, me percataba de que cuando se hablaba de un dialecto o cuando se decía que se hablaba una persona un dialecto, generaba pena en las personas o bien también generaba una parte de sentirse superior o sentir que uno se estaba comunicando de una forma superior a las personas que provenían de algún pueblo de la República Mexicana y que hablaban su lengua materna. Es por ello que conforme fui creciendo, fui investigando y dialecto realmente era una palabra o es una palabra que durante mucho tiempo se utilizó para inferiorizar a las lenguas indígenas, inferiorizar la gran riqueza cultural que tiene nuestro país en la cuestión de su ideología, en la cuestión de su habla y también en la cuestión de su identidad como pueblo. Por lo tanto, la palabra dialecto, una vez que nosotros la investigamos, pues no quiere dar una connotación de inferioridad, sino al final solo una variación. Pero creo que hemos malentendido estas dos palabras y para ello vamos a aclararlas. La lengua es un sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana y que cuenta generalmente con una escritura. Esto nos lo dice la RAE, ¿no? Lo consultamos apenas en el año 2020, entonces es información que tiene la Real Academia de la Lengua Española. Sin embargo, también vamos a poder añadir que la lengua es el sistema de comunicación que utilizamos todos los humanos, todos los seres humanos. Tiene a lo mejor una escritura, sí, pero la escritura no la entendamos como nosotros la vemos, la leemos hoy en día a partir de la letra A, la letra B, la letra C. Cada uno de los pueblos a lo largo del mundo y a lo largo de la República Mexicana ha tenido diferentes formas de escribir su historia. Para el caso particular de la lengua náhuatl, muchísimo antes de 1521, contábamos solamente con imágenes. Estas imágenes representaban palabras. Por lo tanto, si uno ve uno de estos libros que actualmente nosotros conocemos como códices, que realmente tampoco la palabra más adecuada o la traducción adecuada sería códices, sino serían amochtli, que es la palabra en lengua náhuatl para referirse a un libro. Justamente en estos libros nosotros podemos consultar, podemos leer esta información. Por lo tanto, también lo podemos considerar una forma de escritura de estos grupos humanos que fueron escribiendo su historia a lo largo de todo el tiempo. Bien, por lo tanto, nosotros estamos hablando de una lengua hecha y derecha y por lo tanto no estamos hablando de una derivación de otra lengua que sí sería justamente hablar de un dialecto. Hablar de un dialecto es hablar de la variedad que tiene un idioma. ¿Cómo puede variar o cómo puede cambiar? Por ejemplo, ustedes conocen la lengua española. Si yo les preguntara en este momento, ¿dónde se habla español en todo el mundo? ¿Ustedes qué contestarían? Yo estoy seguro que ustedes me van a mencionar puntualmente cuáles son los países en los cuales hoy en día nosotros hablamos español. Sin embargo, esta lengua española que se regionaliza en cada uno de los países nos va a poder hablar de variaciones que pueden significar lo mismo o que pueden significar cosas totalmente diferentes en cada uno de estos países.
A esta gran variedad, plasticidad que pueda tener un idioma, le podremos decir que se refiere a un dialecto. Por lo tanto, los que hablamos un dialecto somos nosotros. Qué curioso, ¿no? Todas las personas en América hablaremos un dialecto de la lengua española. Por lo tanto, será muy importante que de hoy en adelante ustedes cuando piensen en dialecto, piensen que es la variación que tiene una lengua, que tiene un idioma, y no así la inferiorización o la minimización de las lenguas indígenas que tenemos a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. Bien. Y con esto, bueno, ya hablamos de que la lengua náhuatl es una lengua hecha derecha, tiene una escritura y tiene una estructura además muy interesante, porque después de 1521, cuando llegan las primeras órdenes mendicantes a nuestro país, es entonces cuando se le empieza a añadir los caracteres de la escritura española o de la escritura latina a justamente estas imágenes o estas palabras que se glifeaban o se escribían en diferentes materiales. Y es así como podemos saber que en el país donde se habla la lengua náhuatl, se habla en cerca de 16 estados, podemos nosotros aquí encontrarlos. Déjenselos, se los señalo aquí con un apuntador. ¿En qué estados nosotros podemos encontrarlo? Podemos encontrarlo en Tabasco, en Veracruz, en Puebla, en Guerrero, Oaxaca, el Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Nayarit, Durango. En estos estados principalmente, son cerca de 16 estados, es en donde se habla la lengua náhuatl. La lengua náhuatl es una lengua que proviene de un tronco lingüístico, de una familia lingüística muy importante que se llama yutoazteca. La familia yutoazteca es una familia en la cual abraza o engloba a muchísimas lenguas, como el huichol, el tarahumara, que se hablan en nuestra república, pero que también podemos nosotros identificar, o bueno, más bien los lingüistas identifican, que este tronco lingüístico yutoazteca se hablaba desde el norte de los Estados Unidos, casi con la frontera con Canadá, hasta regiones como el Nicaragua. En toda esta gran extensión del continente americano podemos nosotros encontrar diferentes lenguas que se fueron ramificando y conforman esta gran familia yuto-azteca. Es así como en algunos países, algunas personas o algunos determinan que se hablaba también la lengua náhuatl, donde se escuchan algunos vocablos que se parecen, pero yo no me aventuraría a decir que es lengua náhuatl. Quizá a lo mejor en algún momento tuvimos algo, una lengua que fue ramificándose y que se parecía a la lengua náhuatl, ¿no? Es como podemos escuchar palabras o algunos vocablos como Alaska, que algunos dicen que proviene de Alastic, que es una lengua, que es una palabra en la lengua náhuatl que significa resbaloso, y esto es bueno porque hay una gran cantidad de hielo en estos lugares, o bien como un gran jefe de las culturas que se encuentran en Estados Unidos, como el jefe de Seattle, donde algunos mencionan que significa Seat, es decir, uno agua, que era su nombre, o bien hasta regiones como el Nicaragua, donde dice Nican Anáhuac, es decir, hasta aquí Anáhuac, hasta aquí la tierra rodeada por agua. Y bueno, esto es porque México tiene salida en ambos extremos al mar. Eh, Sin embargo, yo no me aventuraría a decir que es lengua náhuatl, quizá es una derivación. Algunos dicen que también es una derivación del pipil, que es una lengua que se mantiene todavía en Nicaragua, entonces no lo sabría decir a ciencia cierta, sin embargo, sí pertenecemos a una gran familia llamada Yotoazteca. Igualmente, actualmente podemos ver en este mapa, en donde podemos encontrar que estados como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, se habla también la lengua náhuatl, pero eso responderá más a fenómenos migratorios. Recordemos que muchas de las comunidades indígenas en algunas ocasiones por diferentes fenómenos, ya sea políticos, culturales, biológicos, etcétera, se ven en la necesidad de migrar de sus estados de origen a otros estados en donde puedan encontrar alguna oportunidad laboral o alguna mejora en su estilo de vida, o bien migrar hacia los Estados Unidos, en donde justamente siguen conservando y preservando su lengua. Es así como podemos encontrar la dispersión de esta lengua, ahora en un sentido contrario a como
nosotros conocemos que fue quizá la migración de los grupos humanos aquí en América, ¿no? Y bueno, en la Ciudad de México, ¿cuáles son las principales alcaldías que hablan la lengua náhuatl? Pues tenemos identificadas al menos 5, donde se conserva una riqueza cultural de la lengua náhuatl y donde principalmente hemos encontrado grandes estudiosos, grandes personajes de esta lengua, es en la alcaldía de Milpalta. En Milpalta incluso podemos encontrar un museo en donde hay muchísima preservación del legado que se ha mantenido desde la época quizá de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, hasta la actualidad. Igualmente en la alcaldía de Xochimilco, de hecho su nombre está en lengua náhuatl, seguida de la alcaldía Magdalena Contreras, posteriormente Tláhuac y por último Tlalpan. Gran parte de estas cinco alcaldías, 3 de ellas tienen su nombre en la lengua náhuatl. Eso nos habla de la riqueza y de la convivencia cotidiana que tenemos con esta lengua. Bien, a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana veíamos en este mapita que hay 20 variantes o que hay una gran cantidad de variantes, es decir, hay una gran cantidad de dialectos de esta lengua, y eso responde a muchísimas cosas. Esto responderá a en dónde viven estas personas que hablan la lengua náhuatl. No es lo mismo vivir en una zona de sierra o no es lo mismo vivir en una región en donde podamos encontrar exuberante vegetación, a lugares desérticos, o bien a lugares que estén cercanos al mar, donde escucharemos palabras que en algunos otros pueblos no tendrán. Por esta razón hay una gran variedad en la lengua náhuatl, hay una gran plasticidad y también justamente en su denominación. Hay algunas personas o hay algunos nahuablantes que terminan, incluso el INALI, dentro de su página establece que hay diferentes formas de llamar a esta lengua. Una de ellas es el mexicano, mexcat, mexicat, mexicano tlachtol, macehualtlachtol, náhuatl o náhuatl. Bien, cualquiera de estas formas es válida para nombrar a la lengua náhuatl. ¿Cuál es la correcta? Todas. ¿Por qué? Porque al final cada pueblo sabe por qué ha mantenido la forma de denominar o de nombrar a esta lengua. En algunas ocasiones será quizá porque convivimos con alguna otra lengua indígena o bien porque somos bilingües. En algunos casos, como en la sierra de, en toda la parte de Hidalgo, en toda esta parte en la que se convive muy estrechamente con los otontecat, con los otomís, justamente la forma en la que se habla es un poco más utilizando la garganta, por lo tanto podemos escuchar como sonidos como tlachtol, bien mexicano tlachtol, o en algunos otros estados o en algunos otros lugares en donde se convive mucho con los mixtecas o con los purépechas, o incluso con los niwa, en donde los niwas son los topolocas, en donde justamente la forma en la que hablan es un tanto más silbante, un tanto más nasal, y entonces no vamos a escuchar estas guturaciones tan marcadas como quizá en otras regiones donde se haya una interacción con lenguas que sean más emitidas desde la garganta, ¿no? Entonces todas estas diferencias son totalmente válidas y la forma más correcta, pues son todas. Bien. Para el curso o para el taller justamente vamos a definir un poquito como esta parte en la cual vamos a utilizar la palabra de náhuatl tlachtoli, y esto es porque tlachtoli, ustedes lo ven aquí en color azul, tlachtoli es la palabra que significa palabra, es decir, la forma en la que nosotros decimos la palabra de palabra, ¿bien? Tlachtoli. Palabra, más bien lengua, ¿no? La palabra lengua. Y justamente tendremos la palabra de nahua que significará la lengua náhuatl, o bien también sabemos que náhuatl significa armonioso, lengua armoniosa, lengua de buen sonido, y por lo tanto nahuatlahtoli será la forma en la que denominaremos nosotros a la lengua náhuatl. Ustedes aquí lo ven como mexicano tlachtol, y también encontramos una palabra, macehualtlachtol. Macehual o macewali es justamente nosotros, las personas, ¿no? Las personas que no tenemos algún cargo quizás, si nos ponemos ya muy formales, los macehuales somos aquellas personas que nos encontramos en el día a día haciendo nuestras actividades, que nos encontramos
realizando un sinfín de actividades. Y esta palabra Masehual en algunos otros sentidos se ha también interpretado como los merecedores, ¿no? Aquellos que merecen, o el merecimiento. Sin embargo, esta parte del merecimiento simplemente es, tú mereces cuando haces algo de ti, cuando se trabaja, cuando se esfuerza uno en realizar algo, incluso simplemente el poder salir de casa para poder ir a trabajar, por ejemplo, eso amerita ya un merecimiento porque tú vas a merecer algo del esfuerzo que tú estés realizando, ¿no? Entonces, justamente, esta palabra Masehualtlahtol también será una forma de denominar a un náhuatl que hablamos la mayoría, que se habla con mayor frecuencia, y no esta parte tan refinada que en algunos momentos se determinan como un pipiltlahtoli, es decir, un náhuatl un poco más refinado, más pulcro, y que se diferenciará de algo que también quizá veremos que se llama huehuetlahtoli. Los huehuetlahtoli son esta palabra anciana o esta palabra vieja en la cual se dan consejos. A lo largo de nuestra vida tenemos diferentes etapas y yo estoy seguro que cada uno de ustedes ha tenido el momento en el cual, por ejemplo, cambiamos de ser un niño a un joven, es decir, experimentamos este aspecto de la pubertad o de la adolescencia, en donde tenemos cambios en nuestro cuerpo, donde empezamos a ver el mundo de una forma totalmente diferente, y entonces siempre ha estado papá, ha estado mamá, han estado nuestros abuelos principalmente, compartiéndonos esos consejos sabios de sé cuidadoso con esto, a lo mejor empezamos a experimentar, no sé, nuestras primeras salidas con los amigos, y entonces todos estos consejos sabios que nos brindan las personas de experiencia o que ya han visto muchas veces el sol o más veces el sol que nosotros mismos, es cuando nos empiezan a compartir esos consejos. A esto se determinará como Huehuetlactoli. Y así en cada uno de los momentos de nuestras vidas habrá siempre un consejo, habrá una palabra en la cual nosotros encontremos aliento, encontremos también un sentido de ¿cómo podría decirles? Un sentido de saberse guiado, de saber que va a haber alguien que te va a dar una palmada y te va a decir, vamos hacia adelante, ¿no? Y entonces las personas que hablamos la lengua náhuatl, ¿quiénes somos, no? ¿O cómo se nos denomina a las personas que hablamos la lengua náhuatl? Náhuatl en singular y náhuatl en plural. Esta palabra aquí o esta partícula aquí es la única rara que nosotros tenemos de esta palabra. Y ki significa los que o las que hablan la lengua náhuatl, ¿no? O los que, las que conocen la lengua náhuatl. Bien. Mientras, más bien, él o la. Mientras que qué será este plural, los o las. Por lo tanto, si yo solamente estoy hablando la lengua náhuatl, entonces yo digo que yo soy un nahuatlahtoqui, y si decimos que entonces nosotros en la comunidad pilares o todos los pilares, ya ahorita 260 pilares que existen a lo largo de la Ciudad de México, podríamos decir que esperamos y nos gustaría muchísimo que pudiéramos ser una gran comunidad de nahuatlahtoque. Bien, todas sus preguntas hasta aquí, no olviden dejarlas en los comentarios que existen en la transmisión en vivo, para que en un ratito más podamos darnos tiempo y de esta manera podamos ayudarles con todas las dudas o preguntas que surjan a lo largo de cada uno de esos temas. Y bien, la lengua náhuatl, como bien les decía, hay algunos estudiosos que determinan que desde el siglo V ya se hablaba la lengua náhuatl. Esto es aproximadamente, y eso es para que se den un poquito la idea, el siglo V es más o menos el año 400 después de Cristo, y a partir de ese entonces se determina que ya existía la lengua náhuatl, o ya existía lo que posteriormente se fue transformando en la lengua náhuatl. Bien, sin embargo, dentro de toda la historia de este pueblo o de esas comunidades que hablaban la lengua náhuatl, les he de decir que eran personas migrantes o migraban muchísimo. Por lo tanto, ¿cuál es el sentido de migrar? El sentido de migrar, bueno, ustedes quizá lo sabrán, a lo mejor y no, y si no, lo compartimos y vemos cómo lo solucionamos para que entonces todos podamos retroalimentarnos.
Justamente eran grupos que se encontraban en algo que se consideraba Aridoamérica, una región que justamente como su nombre lo dice es muy árida, tiene condiciones totalmente diferentes a las que encontramos en la Ciudad de México. Obviamente la escasez de agua, por ejemplo, en algunas temporadas, o bien que algunos animales se ven en esta condición de migrar por encontrar mejores pastiduras o encontrar mejores condiciones para su desarrollo, hacía que estos grupos fueran migrando y fueran un tanto más nómadas. Y es así como esos grupos fueron encontrando que había regiones que tenían agua en abundancia, que tenían vegetación, que estaban protegidos, que podían entonces ser asiento y cimiento de su grupo poblacional. Es así como hay un grupo que empezó a migrar y en 1325 llega justamente a lo que se conoce como Lago de Texcoco, ¿no? O bien esta gran cuenca en la cual ahora se encuentra nuestra ciudad. eh, y se da en 1325 la fundación de la gran ciudad de Mexico, Tenochtitlan. Bien, se dice que el grupo que emigraba, unos se llamaban aztecas y posteriormente cuando llegan aquí a la gran México o al gran islote que se encontraba, pues justamente deciden cambiar su nombre y bueno, es así como ahora se denominarán mexicas y los mexicas justamente fundaron México Tenochtitlan. No les digo México, ya hablaremos un poquito más adelante, cuál es la diferencia entre esta X y esta J, son una cuestión de unas diferencias muy importantes, pero justamente este hito o este gran momento de la fundación de esta gran ciudad es lo que hará que la lengua náhuatl empiece justamente también a cambiar, empiece a verse de una forma diferente y entonces podemos encontrar registro escrito a partir de pictogramas e ideogramas de esta lengua. Bien, que al momento de encontrarnos más adelante en 1523 con el arribo de las primeras órdenes religiosas, principalmente los franciscanos, que fueron aquellos cronistas que empezaron a escribir, que empezaron a conocer, que empezaron a preguntar acerca de esta lengua, claro, con fines a lo mejor económicos, saber en dónde se encontraban algunos recursos o algunos bienes muy preciados en ese entonces por la corona española, empiezan a combinar lo que sería estas imágenes en pictogramas e ideogramas con la escritura latina, con la escritura del incipiente español que se daba en ese momento. E igualmente con el proceso de evangelización, es decir, con el proceso de adoctrinar a las personas indígenas, es donde justamente se da esta transformación de imágenes a letras o palabras como las que nosotros conocemos en este momento. Bien, y para poder ver esto, justamente podemos nosotros ver que en 1325, esta es una lámina que representa este fenómeno, este gran hecho, que es la fundación de nuestra ciudad. Al centro podemos ver justamente el águila parada sobre un nopal, que igual es una metáfora. Ya hablaremos sobre este lenguaje metafórico en el cual nos vemos inmiscuidos en todo momento al momento de hablar la lengua náhuatl. Sin embargo, esta forma de escritura tiene algo característico y es algo que quizá es difícil de entender en este momento donde incluso ya vivimos en una cuestión de realidad virtual, en una cuestión de 4 o hasta 5 dimensiones, donde vemos cuestiones de volumen en las pinturas. En la lengua náhuatl o para 1325 esto no era así. Escribir en la lengua náhuatl o escribir en náhuatl era justamente escribir en 2 dimensiones. Escribir en alto y ancho. Es decir, en 2 dimensiones. ¿Vale? Aunque sí vemos diferentes planos, es decir, si ustedes ven estos 4 o esta cruz, justamente es una vista aérea de lo que serían los 4 grandes lagos o los 4 grandes canales que poseía la gran Tenochtitlan o en ese momento las vertientes de agua. También justamente podemos ver cosas que puedan estar de perfil o en cierto ángulo, como estos tules o bien estos magueyes que se encuentran por aquí. Sí, a lo mejor son diferentes perspectivas, pero siempre se van a trazar en alto y ancho. Cuando nosotros veamos una
¿cómo poderle decir? Una intención de una tercera dimensión, es decir, de obtener un volumen o un punto de fuga ya en una cuestión más arquitectónica o más del diseño, es cuando nosotros dudemos de que sea algo que escribieron nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque justamente la escritura no tenía una tercera dimensión, siempre estaba en 2D, en alto y en ancho. Bien, y con ello podemos ver todas estas palabras, todos estos dibujos que ahora nos parecen a nosotros, realmente son palabras, nos están indicando palabras que nosotros podemos leer. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar números. Cada uno de estas imágenes, déjenme igual se los pongo con un apuntador para que sea un poquito más claro. Cada una de estas imágenes que nosotros vemos aquí son números. Por ejemplo, este representa el número 20. Por lo tanto, si nosotros contamos 20 más 20 más 20 más 20, son 80. ¿Y qué pide? 80 de estas mantas. 80 de estas mantas con estos diseños. Bien. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar puntitos. Estos significarán números también. Son números, son unidades. Por lo tanto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Huelen Guanahuat, Se, Ome, Yei, Nahui, Macuili, ¿no? Chicuase, Chicome, Chicuelli, Chignahui, Matlatli. Que dije 10, ¿no? Entonces, justamente nos está pidiendo 10 máscaras o 10 justamente piedras de turquesa o bien 10 máscaras de turquesa. Son cosas que nosotros podemos encontrar, podemos leer. Igualmente aquí nos está hablando de otro número, es el número 400, Senzón o Senzontli, que justamente es algo curioso. Esta palabra Senzontli también sirve para denominar a una ave que tiene muchísimos cantos, y nosotros siempre lo traducimos, hasta lo escuchamos en el poema de Nezahualcóyotl, o bien lo vemos en los billetes de 100, donde dice, amo el canto del Senzontli, o del Senzontli. Bien, justamente este Senzontli realmente viene de la palabra 400, pero 400 viene de otras dos palabras, uno y cabello. Sontli es cabello y Zen es uno, o es una unidad, o es un mucho, ¿no? Cuando hablamos de Zen o de Sem es algo que se vuelve incontable. Por lo tanto, los cabellos, yo les diría cuántos cabellos tienen en su cabellera. Si a lo mejor se están quedando sin cabello, quizás sea un poco más fácil, pero si nosotros tenemos abundante cabellera, quizás sea un poco más complicado en este momento. Por lo tanto, será muy importante decir que, aunque represente el número 400, también se puede traducir como algo que es incontable. Por lo tanto, el Senzontli es un pájaro de muchas voces, y aquí lo que nos está pidiendo son 400 bragueros o 400 mashtli, que es la forma en la cual se menciona en la lengua náhuatl, sobre este diseño y sobre este color, ¿no? Aquí igualmente tenemos más números. Aquí tenemos otro número que significa Xiquipili. El Xiquipili o Sexikipil o Sexikipili es justamente el número 8000, es decir, ya es algo muchísimo más grande. Ya veremos que el sistema de numeración no es decimal, es vigesimal, por lo tanto, todo esto se va multiplicando y muchas otras cosas más que iremos aprendiendo poco a poco en este taller. Aquí vemos la representación del grano de frijol, del grano de maíz. Aquí tenemos algunas cuentas, más bien como algunos cascabeles, algunos coyoli. También vemos aquí plumas. Y bueno, todo esto justamente será muy importantísimo para que nosotros podamos entender que la lengua náhuatl es algo que aún se puede leer, es aún algo que se puede conocer, y de lo cual nosotros podemos estar orgullosos de tener una gran riqueza, que incluso en los bordados, que incluso en la vestimenta se puede aún leer, ¿no? Hay algunos estudios que nos dicen que realmente las vestiduras son un libro viviente, un libro que alguien se pone y el cual está abierto para aquel que lo sepa entender, lo sepa leer, y que entonces esté ávido en ese conocimiento. Bien, y entonces, posteriormente, ¿qué pasa en 1523? Bueno, en 1523 empezamos a ver que hay estos libros. Esa es una lámina de uno de este libro, que es justamente el que habla sobre la fundación de nuestra gran ciudad, en donde podemos empezar a ver que se escriben en
en la lengua latina, en caracteres de la grafía que nosotros conocemos, justamente empezamos a leer que hay palabras en español donde se les empieza a sobreescribir información, y esto es porque muchos de ellos no lo entendían, o bien porque eran documentos que, pues ustedes saben, se fueron enviando a otros países, a países europeos principalmente, como España, Portugal, Francia, Austria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo este material se fue mandando, se fue enviando y tenía que ser entendible para las personas a las que les llegaba, y es así como se empieza a sobreescribir sobre esta escritura. Aquí vemos justamente a uno de los grandes jefes, uno de los grandes Tlatoani de esta gran ciudad, que justamente es Itzcoatl. Aquí vemos algunos pueblos de los cuales él pues no me gustaría decirles cómo invadió, sino con los cuales se alió, pero obviamente también quizá podemos algunos decir que sometió, no lo sé, cada uno de ustedes juzgue cuál es la expresión más correcta. Bien, y esa es otra lámina, igual es una imagen en la cual está sobrescrito todo lo que nosotros veíamos aquí. Esta es parte de la Moxtequillot, o bien la mapla de tributos, como se conoce, y aquí vemos justamente cómo se sobrescribe, y esto es ¿para qué? Para conocer a cuáles pueblos les vamos a ir a pedir más oro, les vamos a pedir más plata, o le vamos a pedir algunas cosas que ahora estas órdenes mendicantes, o bien que ahora estos españoles necesitaban, y por lo tanto pues teníamos que saber qué es lo que les íbamos a pedir, o qué les estaban pidiendo para comer, para vestir, etcétera. Y finalmente llegamos a esta parte en la cual vamos a ver esta transformación. Ya veíamos de estas imágenes que representan palabras, cómo fueron modificándose con esta escritura latina, y ahora vamos a ver que, pues en la actualidad lo seguimos escribiendo con caracteres latinos. Nosotros fuimos quien le añadimos bueno, no nosotros, sino en esos entonces, las personas que hablaban el español o esta lengua española incipiente, fue lo que le dio o le dotó de algunas vocales, de algunas consonantes, y les he de decir que en la lengua náhuatl es tan noble y tan dócil que existen no solo 5 vocales, sino 8. Tenemos la A, la E, que suenan normales, A, E, I, O, U. Pero además tenemos palabras que empiezan con doble A, E, I. ¿Bien? ¿Sí se ve la diferencia? A, E, I. Este pequeño acentito o esta rayita que ustedes ven aquí arriba se llama acento macrón. ¿Qué es un acento macrón? Es un acento que nos indica que se duplica la vocal. Es decir, vamos ahí a encontrar un sonido de doble A, un sonido de doble E y un sonido de doble I. Podemos encontrar palabras como at, agua, at, donde tenemos una duplicación de esta vocal. Palabras como te, donde podemos encontrar la duplicación de la letra E. Y así. Y sin embargo, también se debe mencionar que entre la O y la U hay un fenómeno chistoso. Hay veces en las que se escucha como O y hay veces en las que se escucha como U. Recuerden que al final la lengua náhuatl es una lengua fonética. Es decir, viene de la audición y como se entendía en su fonética, se fue escribiendo muchas de las veces. Por lo tanto, esta diferencia entre la O y la U a veces será un poco imperceptible, y a veces uno le escribirán con O, a veces otros con U, pero no se preocupe. Al final es la riqueza que tenemos en esta lengua. Bien. Y dentro de las consonantes, les he de decir que nos facilitan un poco, porque no hay todas las consonantes que existen en el alfabeto latino, donde tenemos la letra C, la letra che, por ejemplo, o la consonante che, suena igual que chicharrón. Con esa misma intensidad suena esta che. La H, que ahí hablaremos un poquito sobre que la H es una letra que a veces se ocupa como una letra muda o como una consonante muda, es decir, no tiene sonido, como en palabras como huehuet. ¿Recuerdan? Huehuetlahtoli. Entonces, huehuetlahtoli, entonces tiene ahí en la palabra huehue un sonido de H muda. Bien, si quieren vamos a regresar un poquito para que nosotros lo podamos ver. Aquí lo tenemos.
Bueno, no tenemos la de Huehuetlactoli, pero en Huehue sí tiene una cuestión muda, pero en Tlactoli tiene una aspiración. Tlactoli, Tlactoli. Bien, es una aspiración. Esta aspiración justamente la podemos encontrar en algunos estados escrita con H, en algunos otros estados escritos con J. Aquí me faltó la J. En algunos otros estados incluso podemos encontrar, como en la Ciudad de México, un acento, un apóstrofe, de las cuales ya les mostraré algunos ejemplos. Y si ustedes consultan el material que les vamos a compartir a través de la liga, que les estaremos respondiendo en cada uno de sus mensajes, ustedes podrán ver cómo se escribe de forma diferente esta lengua. Igualmente tenemos el uso de la K en algunos estados prefieren el uso de la K en lugar de la C y de la Q. Tenemos también el sonido de la letra L, la doble L, que suena como doble L, es decir, no suena como G, sino suena como dos Ls. Por ejemplo, tenemos palabras como Atlastoli, Tolli, Tlastolli, Tlastoli. Ambas L's tienen su sonido, tienen sonido. Es importantísimo que nos empecemos a acostumbrar a estos sonidos y ya los veremos la siguiente sesión. No se preocupen y les compartiremos en el material algunas palabras con esta letra. Bien, la letra M que suena igual M, la letra N que suena N, la letra P que suena como P, la Q que si usamos C tenemos que usar la Q, pero si usamos la K, entonces no usamos la Q, pero sí en algunos momentos podemos ocupar la letra C. Esto dependerá muchísimo de las regiones, hay algunos que cambian el uso de la C por una S o una Z por una S, dependerá mucho de la región en la cual nos encontremos, pero bueno, la regla general dice que si escribimos con C, entonces escribimos con Q, pero si escribimos con K, nunca escribiremos con Q. Bien, la S que les digo que en algunos momentos o en algunas palabras se modifica o cambia por la letra C o por la letra Z, dependerá muchísimo de la región en la cual nos encontremos. Tenemos el sonido de la T, el sonido de la TL, el sonido de la TL, ustedes lo conocen, estoy segurísimo que ustedes lo han escuchado como en palabras como Popocatépetl, y es muy recurrido que en la radio nos dicen que hizo Fumarola el Popocatépetl y siempre marcamos tú o Nezahualcóyotl. Sin embargo, esta palabra o esta consonante tiene un sonido más sordo, Nezahualcóyotl, y la L se termina quedando o muriendo entre los dientes, entre la lengua al tocar nuestros dientes. O Popocatépetl, Popocatépetl, Iztaccíhuatl. Bien, la L no se pronuncia, no es tan sonora como nosotros la hemos escuchado habitualmente quizá en la radio, bueno, es donde más yo la he escuchado, incluso en las noticias, ¿no? Entonces acostumbrémonos a hacer un sonido más suave de esta letra. Tenemos un sonido TZ, como ta, te, ti, to, tu, y esto nos servirá a palabras como tin, ¿recuerdan? Tintli, tintli. La W, que en muchas de las ocasiones es la contracción o se utiliza para sustituir a la H muda como en huehuet, donde escribimos con W, W, E, huehuet. Es el sonido wo. Bien. Esto dependerá de algunas regiones utilizan W, algunas otras regiones utilizan H, entonces dependerá de cada uno de estas regiones. Igualmente, H, es como si nosotros dijéramos, cállate. Bien, este sonido es el que representa la letra X y por lo tanto tenemos palabras como México. Bien, Xochimilco. No es Xochimilco. ¿Se dan cuenta? El cambio de una S con una X. Xochimilco es lo que nosotros decimos cotidianamente, pero realmente es Xochimilco. Bien, Xochimilco. Porque viene de Xochitl. Xochitl, que significa flor. ¿Vale? Ya obviamente Xochimilco ya significa otra cosa, pero viene de la palabra Xochitl, que significa flor. También tenemos la letra Y, y la letra Y, esta sonará como una Y por lo generalmente como Yolot, Yolocoat, etcétera, ¿no? Y la letra Z
que la encontraremos también muchísimo en algunos otros momentos o en escritos del siglo XVI. Ustedes lo podrán encontrar como una C con unas cedillas, es decir, como una C con un ganchito abajo. Esta C con cedilla representa la letra Z, o después se fue modificando por la letra Z. Incluso en escritos del siglo XVI pueden ustedes encontrar la letra V como una forma de U. Bien, entonces son algunas de las variaciones que ustedes pueden encontrar. Este tipo de escritura donde se utiliza la C, la Q, la Z, la H, por ejemplo, se denomina un náhuatl clásico. Sin embargo, podemos saber que más adelante algunos lingüistas y bien algunos grupos han decidido cambiar o decidieron cambiar la fonética o bien la grafía de estas palabras por una cuestión que para ellos va más acorde a un uso fonético más antiguo o más desapegado de lo que los frailes trajeron en ese entonces, en 1521. ¿Cuál es la forma en la que lo escribas? No importa. Lo importante de toda lengua es que te puedas comunicar. Lo más importante en toda lengua es que en todo momento podamos entender qué se nos dice y que nosotros podamos responder. ¿Cómo lo escribimos? ¿Para qué nos peleamos? Si al final recordemos que esta lengua tiene esta bella forma de escritura. Por lo tanto, no entremos en discusiones o no hagamos una discusión en donde simplemente recordemos de dónde viene y hacia dónde va esta lengua. Bien, pues con ello llegamos al fin de esta primera sesión. Se nos fue volando el tiempo, me hubiera gustado compartirles aún más cosas, pero bueno, ya para ello tendremos la siguiente sesión. Recuerden que en los comentarios y en los mensajes que nos dejan en Facebook nos sirven muchísimo para que entonces nosotros podamos contestarles, compartirles un link con el cual podamos acceder a más material y de esta manera seguir compartiendo acerca de esta hermosa lengua. Recuerden que en la siguiente sesión vamos a estar hablando de náhuatlismos, difrasismos y el uso del artículo. Entonces, si ustedes por ahí tienen alguna palabra que les interese escuchar o que les interese saber, o bien que en su infancia escucharon, no sé, por ejemplo, yo recuerdo la de enchincualudo o tlapalería, tianguis, jitomate, no sé, algunas otras palabras como, ¿qué les podría decir? Como incluso los nombres de nuestras ciudades o de nuestros estados o de nuestras alcaldías o colonias, también esos forman parte de esta gran riqueza de nahuatlismos. Si ustedes tienen alguno, la siguiente sesión será el momento para poderlo compartir. Con esto, bueno, quiero agradecer justamente a todo el equipo de Pilares que han estado apoyando a lo largo de esta transmisión. Recuerden que nos encontramos en Pilares, San Francisco Tultenco. Y bueno, es importantísimo que ustedes sepan que la Ciudad de México pone a su disposición una gran cantidad de postes a los cuales se pueden conectar a Wi-Fi y ser beneficiarios de este recurso gratuito que se encuentra en toda nuestra ciudad. Son cerca de 13,694 postes, entonces si ustedes por algún momento tienen problemas con su internet, conéctense directo a esta red Wi-Fi para que puedan disfrutar y puedan seguir tomando clases, puedan seguir tomando cursos y de esta manera estar conectados en todo momento. Y finalmente les recuerdo que estamos en semáforo naranja y que no bajemos la guardia, por favor. Hemos logrado un gran esfuerzo, todos hemos puesto de nosotros para que esta epidemia no se salga de control. Entonces sigamos guardándonos lo mejor posible en nuestras casas, no bajemos la guardia, estamos en semáforo naranja y esto es más cerca del semáforo rojo. Todavía no es momento para que estemos saliendo, pero si tienes que salir, recuerda siempre cuidarte, usar cubrebocas, estar respetando la distancia y algo más importante, utilizar todas las medidas de protección en donde te encuentres. Bien, pues con esto finalizamos nuestra sesión del día de hoy. Los espero el próximo jueves y tengan una excelente tarde.